En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:32 de este lunes 26 de septiembre y como cada lunes en nuestro Hoy por Guadiato, espacio para el diálogo con el profesor Francisco Javier de los Ríos, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Francisco Javier? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Hoy con un viejo conocido de nuestro espacio, con el profesor Félix García Torres, doctor ingeniero industrial, que además es profesor en la Escuela Politécnica de Belmez, si no recuerdo mal. Sí, efectivamente. Además, el doctor Félix García Torres, aparte de ser profesor, es investigador y cofundador del Centro del Hidrógeno, y cuando lo tuvimos ya aquí la temporada pasada, fue el que inauguró la temporada y se hizo tan interesante el programa que una de las cosas de las que queríamos hablar, que era de su libro, su trabajo, su tesis, que fue Microredes de almacenamiento con tecnología de hidrógeno, pues no dio tiempo a hablar de ella. Empezamos a hablar de muchas cosas del hidrógeno, todas muy interesantes, pero no hablamos. Y parafraseando al gran Francisco Umbral, cuando se despedía el doctor García Torres, pues nos dijo que él había venido a hablar de su libro y que no habíamos hablado, y se ofreció para volver a participar, y evidentemente, como no, cogimos ese guante y hoy tenemos aquí al doctor Félix García Torres, que creo pues que hablemos de su libro. Doctor García Torres, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo primero, agradecerle de nuevo otra vez este tiempo con vosotros. agradecer la presencia de los micrófonos de la cadena SER del Guadiato, y hoy vamos a hablar de su libro. Profesor de los Ríos, empecemos por desgranar un poquito ese libro. Como he comentado, el libro, o más que el libro, voy a empezar por la tesis que realiza. La tesis se llama Microredes de almacenamiento con tecnología de hidrógeno, y creo que lo fundamental es que primero nos diga qué es una microred. Ajá. Pues una microred es un conjunto agregador de sistemas eléctricos o sistemas energéticos, ¿vale? O sea, existe la problemática en la red eléctrica de la proliferación de elementos de generación distribuida. Cada vez es más complicado gestionar lo que es el sistema eléctrico de potencia. Entonces, allá por el año 2002, la SAPER, un investigador de Estados Unidos, pues propone la operación conjunta de distintos sistemas energéticos, ¿vale? Entonces, puedes tener en un mismo punto de conexión a la red tanto generación como almacenamiento o como cargas, ¿no? Entonces, eso, por un lado, simplifica la complejidad de gestión del sistema eléctrico de potencia, y por otro lado, puede optimizar económicamente los recursos energéticos, tanto de generación como de consumo. Estas microredes no se limitan solamente a lo que es energía eléctrica, sino que también se habla de microredes combinadas de calor, frío y electricidad, de microredes combinadas calor, frío, electricidad y también producción de hidrógeno. También las hay que producen, que gestionan lo que es la red de agua y la red de gas, ¿vale? En concreto se basa de integrar distintos vectores energéticos y integrar distintos subsistemas de energía y gestionarlos y optimizarlos como un único sistema. Muy bien. Entonces, evidentemente hay muchos tipos de microredes, ¿no? Hay distintos tipos de microredes según su integración de vectores energéticos. Después, la segunda clasificación que se hace es si son aisladas de red o están conectadas a red, ¿vale? Porque también pueden funcionar de manera aislada, ¿vale? Como una instalación fotovoltaica aislada. El concepto más básico de microred. Tienes, por un lado,
la instalación fotovoltaica de generación, puedes tener un grupo electrógeno también, tienes baterías para almacenar en los momentos que no se consume y, por supuesto, tienes las cargas de consumo. Y bueno, y si nos centramos, para ir siempre en línea a su investigación, en las que son de hidrógeno, con almacenamiento de hidrógeno, ¿cuáles son los diferentes componentes que forman parte de una microred? Bueno, pues en concreto en la que yo me basé en el Centro Nacional del Hidrógeno, nosotros integrábamos, por ejemplo, como elemento de generación, tanto una planta de generación fotovoltaica como un generador mini eólico. Después integrábamos distintos sistemas de almacenamiento de energía. Por un lado, el ciclo de hidrógeno, que estaba compuesto por un electrolizador, una pila de combustible y un depósito de almacenamiento. Teníamos también baterías, teníamos también supercondensadores y, por supuesto, teníamos cargas de consumo. Posteriormente, con el proyecto europeo Improvement de integración de microredes combinadas de calor, frío y electricidad, pues integramos elementos técnicos en los que cuando teníamos excedente de energía eléctrica los transformábamos bien en calor o bien en frío y los almacenábamos en materiales de cambio de fase, tanto para almacenar calor como para almacenar frío. En fin, una microred puede tener muchísimo, todo lo que sean sistemas energéticos, pues cualquier sistema de energía puede ser un componente de una microred. Bueno, ¿y cuál es el modo de operación y funcionamiento de una microred? Sí, una microred, bueno, pues yo siempre que tanto a mis alumnos cuando le hablo de microredes, ahora tengo la suerte de tener varios alumnos de doctorado, por ejemplo, como cuando venían las visitas allí cuando yo era responsable del laboratorio de microredes del Centro Nacional del Hidrógeno, yo siempre hablaba de la complejidad de gestionar la energía eléctrica, ¿no? Y yo encendía nada más que un interruptor, ¿no? El mero hecho de consumir energía eléctrica en un instante determinado, eso conlleva un proceso de optimización que empieza con el mercado diario. El mercado diario cierra a las 10 del día anterior a cuando la energía es consumida, ¿vale? Después tienes distintas sesiones de mercado intradiario, donde tú, si en el mercado diario se hacen las acciones de compra-venta y energía y se tiene el precio el precio horario de la energía del día siguiente. Después, si tú estás basado en sistemas estocásticos basados en energías renovables, pues puedes compensar en los mercados intradiarios cuyas sesiones se abren cada 6 horas, ¿vale? Hay 6 sesiones de mercado intradiario. Después tienes unas penalidades por desvío, que ya en un horizonte de control de 3 horas, donde te penalizan tanto por exceso como por generación de energía. Después tienes lo que es una optimización en tiempo real de la microred, que va a la escala de cada segundo, se ejecuta una acción de control. Y por último, tienes por debajo de un segundo, a nivel de microsegundo, también tienes que gestionar la calidad de suministro de la microred. Eso se hace a nivel de los equipos de electrónica de potencia. Por lo que una microred tiene, en concreto, 5 niveles de control distintos, cada uno con un horizonte de planificación, un tiempo de muestreo que en el mercado diario y en el intradiario es de 1 hora, en el mercado de regulación de servicios es cada 10 minutos y en el control, en el reparto óptimo de carga es cada segundo, y a nivel de calidad de suministro se ejecutan decisiones de control cada 10 microsegundos. Entonces ahí veis la complejidad. Tú tienes que gestionar desde largo plazo a instantes de tiempo que
que incluso no lo concebimos, pero por debajo de un segundo ocurren a nivel eléctrico infinidad de cosas, vamos. La verdad es que es complejo por la rapidez de respuesta que hay que tener. Y otra pregunta que me ha surgido, porque ha hecho referencia a la generación distribuida, que también se le denomina generación in situ o embebida, bueno, tiene varios nombres. ¿Cree usted que nos estamos acercando hacia ese tipo de generación? Bueno, España ya en el Plan Nacional de Energía y Clima, en el PNIEC, ya habla que en el 2030 vamos a tener en torno a un 74% de penetración de energías renovables y que incluso generación distribuida realmente es que se conecta en la red de distribución. Está la red de transporte y la red de distribución, ¿vale? La red de distribución media y baja tensión, ¿vale? Y la red de transporte alta tensión. Entonces, hasta ahora se tenía generación centralizada que se conectaba en la red de alta tensión, y cuando tú tienes una penetración de generadores en la red de distribución, es lo que se considera generación distribuida. Entonces, ya se habla de que de ese 74% de energía de energía renovable que se ha comprometido España en tener según su Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, su PNIE, para el 2030, un 70% va a estar en la red de distribución. O sea que sí que nos estamos acercando muy mucho a el paradigma de generación distribuida. Bueno, entonces, enlazando con el primer programa de la temporada pasada, hablaba usted el futuro ya presente de los coches con batería de hidrógeno, porque la ventaja del hidrógeno es que se podía comprimir, a diferencia de otras baterías, y se podían comprimir, creo recordar que hablaba de 900 bares, aunque luego se trabajase con 700, y que la ventaja de esta energía es que se puede sacar esas baterías en el momento que hay un exceso de producción de energía renovable. Si esto se enlaza con la generación distribuida, podríamos tener en nuestra propia, si estamos en una comunidad energética, podríamos tener casi el suministro para los coches con batería de hidrógeno. Se podría tener, ¿no? Pero no está claro cuál es el modelo de negocio. O sea, una hidrogenera es una infraestructura bastante cara, ¿no? Entonces, tenerlo simplemente para una comunidad de vecinos se antoja algo caro, ¿vale? O sea, una hidrogenera cuesta en torno a 1 millón de euros amortizarla. Entonces, probablemente la hidrogenera esté más en plantas centralizadas de energía o no, aunque esté en el lado de la red de distribución, no creo que una comunidad de propietarios pueda llegar a amortizar el coste de inversión que supone una hidrogenera. Lo mismo bajan los precios. Me parece más lógico en ese caso, bueno, yo siempre he defendido el almacenamiento híbrido, ¿no? Mi tesis no va solamente de hidrógeno, sino de la hibridación de distintos sistemas energéticos, y esta es mi línea. Cada sistema de almacenamiento tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y una hibridación te permite coger solo las ventajas y evitar los inconvenientes, ¿no? Entonces, yo creo que los vehículos del futuro serán vehículos híbridos, baterías y hidrógeno, ¿no? Las baterías tienen un rendimiento de en torno al 90%, mientras que el ciclo de hidrógeno tiene en torno al 35%, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras que la batería te da autonomía, y normalmente para los desplazamientos que tenemos, la batería sí te va a dar autonomía, tú lo más normal es que tengas un sistema de recarga doméstica de las baterías. Y solamente si te vas a desplazar donde requiera una autonomía, cuando te vas a un viaje de largo recorrido, es cuando vas a tener que tener una hidrogenera a tu disposición. Entonces, no creo que sea rentable tener una hidrogenera doméstica, ¿vale? Bueno,
desde luego, como bien has comentado, a los precios actuales no, pero pienso que esto puede ser como los ordenadores. Cuando empezaron los ordenadores era un precio prohibitivo y fue la filosofía de que todo el mundo tuviese un ordenador en su casa lo que hizo que bajasen y fuese un producto asequible para comprar hoy día por prácticamente todo el mundo, al menos el mundo occidental. Sí, pero bueno, hay elementos como, por ejemplo, el compresor, ¿no? Comprimir y tener una instalación que te comprima a 900 bares, que es la presión que se tiene para lo que es el repostaje de vehículos utilitarios. Es una instalación, lo primero que conlleva ciertos peligros, ¿no? Que tenés ahí. Entonces, creo que no va a estar igual que la recarga eléctrica de la batería, es algo que lo puede hacer cualquiera. No creo que vayan a bajar tanto los precios como, además si bien lo que es la electrólisis o la pila de combustible son tecnologías que están en una fase precomercial, lo que son los equipos de compresión es algo que es una tecnología bastante madura. No creo que vaya ya a bajar mucho los precios, ¿vale? Vale. Bueno, pues entonces voy a descartar ese beneficio que podíamos tener con la generación distribuida de energía y utilizando hidrogenera doméstica, por decirlo de una forma, y dígame usted cuáles piensa que son los grandes beneficios que puede tener la generación in situ. Los grandes beneficios, pues simplemente tú cuando vendes energía, ¿no? La vendes a un precio muy inferior de la que la compras, ¿no? Incluso desde que tú vendes hasta que tú compras se puede encarecer el precio, pues pasa igual que con los alimentos, ¿no? Por todo lo que es la cadena de distribución de la energía, ¿no? Tú tienes que pagar unos peajes por uso de las líneas, por uso de las subestaciones, que encarecen mucho. De hecho, es mucho más barato conectarte, los clientes industriales se conectan en media porque es mucho más barato el kilovatio hora o el megavatio hora en media tensión que en baja, ¿no? Entonces, tú lo que podrías hacer es una optimización del coste de la energía. Si tú decides cuándo te va a ser más barato, si comprar de red, que pueda haber instantes en los que la red se venda más barato de lo que a ti te cueste producir y almacenar, o en aquellos momentos, los dos picos de consumo que hay, a las 12 de la mañana y a las 8 de la tarde, donde se encarece muy mucho la energía eléctrica, pues puedes tirar de energía generada in situ y almacenada, ¿vale? Ajá. Pues mire, justamente eso último que has dicho es lo que a mí se me ocurría. O sea, se habla mucho de la posibilidad de una caída eléctrica por un exceso de consumo, y pienso que con estas instalaciones de generación in situ podía adelgazar ese músculo de consumo energético desde la red y podía ser uno de los grandes beneficios. Pero bueno, habrá tantas cosas por ahí. Bueno, se habla de dos conceptos muy interesantes por las microredes y por la gestión del almacenamiento, que es tanto la flexibilidad como la resiliencia, ¿vale? Claro. La flexibilidad viene dada de que tú en un momento determinado puedes subir o bajar tu generación o tanto tu generación como tu consumo utilizando los sistemas de almacenamiento, simplemente porque hay una congestión en la red eléctrica. Y por otro lado está la resiliencia, que precisamente en el proyecto europeo que lideraba yo, el proyecto europeo Improvement, era integración de microredes, comunidades de calor, frío y electricidad en entornos con altos requerimientos de calidad y continuidad de suministro. O sea, tú no te puedes, en instalaciones como puede ser un hospital o una instalación militar, una pérdida de la red principal puede suponer algo más que pérdida económica. En un hospital te podría ir a pérdida humana, en una instalación militar o en un aeropuerto puedes ir a pérdida de seguridad, ¿vale? Y puedes tener un ataque, ¿no? Entonces, en estas infraestructuras críticas, que se consideran infraestructuras críticas,
pues la resiliencia, el poder pasar de modo conectado a red a modo aislado y suministrar tu propia energía pese a que la red se haya caído, empieza a ser muy, muy, muy importante, ¿vale? Claro, claro. Bueno, prácticamente tenía previsto también hacerle otra pregunta, pero que ya creo que me ha respondido. No obstante, la formulo como tal. Usted ha hecho referencia al sistema híbrido de almacenamiento. ¿Usted cree que el futuro indudablemente irá por el sistema híbrido en lugar de por los sistemas puros? Yo creo que sí, porque hay límites físicos de cada tecnología, ¿no? Cada tecnología tiene... Las baterías, por ejemplo, se degradan si hay un estrés de corriente, ¿no? Tanto en carga como en descarga. No, las baterías tardan un tiempo en cargarse, no la puedes cargar y contra más tiempo tarden en cargarse, menos se degradan. Las pilas de combustible y los electrolizadores se degradan por arranques, por fluctuaciones de carga, ¿vale? El número, la vida útil de los electrolizadores y la pila de combustible vienen dados por el número de horas de funcionamiento, y cada hora que funcionan te va quedando menos electrolizador y menos pilas. Las baterías, sin embargo, se degradan por el número de ciclos de carga y descarga. Los supercondensadores no se degradan, pero tienen muy poca autonomía energética. Y entonces ahí llega el hacer una gestión inteligente de los distintos sistemas de almacenamiento. Te permite en cada momento pues coger las ventajas de cada uno y evitar los mecanismos de degradación, con lo cual puedes mejorar su competitividad económica mejorando la vida útil de los mismos. Entonces, tanto en los vehículos de pila de combustible se trabaja con batería y pila de combustible, y en las microredes de hidrógeno, pues en las microredes de batería no es así, se suele trabajar con almacenamiento híbrido. Vale. Entonces, ¿cuál es el modo, cómo funcionan los sistemas de almacenamiento híbrido? ¿Utilizan en algún momento energía de la red, después o de la batería, después si no de la pila? Pues claro, funcionan todos al mismo tiempo, ¿no? Funcionan todos al mismo tiempo. O sea, tú puedes tener en un instante determinado que puedes tener tanto la batería como la pila de combustible como la red inyectando energía, porque a lo mejor no tiene suficiente potencia con la propia red, ¿no? Y requiere de incorporar la batería y la pila de combustible. Entonces, siempre la pila de combustible funciona para evitar picos de corriente en la batería, por ejemplo, y la batería funciona para evitar fluctuaciones de carga en la pila de combustible. Entonces, lo normal es que funcionen las dos a la vez, evitando los condicionantes de degradación, ¿vale? Bueno, estamos llegando ya casi al final. Quiero hacerle una penúltima pregunta. ¿Cuáles son los retos a nivel de control del almacenamiento energético? A nivel de control, la formulación tú tienes que dotar de inteligencia al sistema para, según tu condición de contorno energética, hacer una distribución óptima de cada uno de los sistemas de energía que tienes. Entonces, el reto es que el sistema de control sea capaz de pensar en cada instante según pase algo, por ejemplo, una caída de la generación o un pico de corriente, cómo se distribuye esto a través de todos los sistemas de almacenamiento. Ese es de los grandes retos. Pero hay muchos más, por ejemplo, todo el tema de integración de incertidumbre en la predicción de energías renovables, todo el tema de incertidumbre en los precios, todo el tema de incertidumbre en que, bueno, pues tú tienes una serie de cargas críticas, ¿no? Uno de los algoritmos que hemos desarrollado, ¿no? En cada momento tú optimizabas las 24 horas del día, pero suponiendo o condicionando tu despacho económico a que en cada una de las horas del día se pudiera caer la red, ¿no? Y entonces tú tendrías que tener una energía mínima almacenada para abastecer tus cargas críticas. Ahí tienes otro problema.
Ahora estamos dotando de inteligencia para que funcionen como agentes en las microredes y sean capaces de intercambiar energía entre ellas. Esto supone que sean capaces de hablar, ¿vale? Y ahí es donde están los retos, ¿vale? Bueno, y para finalizar, en un minuto, no tenemos más tiempo, quiero hablar de su libro. ¿Cuáles son los modelos de control predictivo de microredes? Bueno, el control predictivo es una familia de controladores que lo que hacen es minimizar una función de coste económica sujeta a unas restricciones técnicas, ¿vale? Como por ejemplo el balance de energía, ¿no? Entonces, esto es una formulación matemática avanzada que su formulación distribuida, por ejemplo, te permite que las microredes puedan hablar entre ellas. Su formulación estocástica te permite la integración de incertidumbre. Su formulación híbrida te permite la optimización de variables tanto continuas como lógicas, ¿vale? Eso es lo que se refiere el control predictivo basado en el modelo. Y todo está basado según un horizonte, una predicción que la obtienes de tu modelo matemático de tu planta, ¿vale? Este es el control, la lógica del control predictivo basado en el modelo. Pues muchas gracias, doctor García Torres. Le dejo ya con el periodista, con ahí lo vamos a Luis dejar. Dávila, para que se despida. Doctor Félix García Torres, gracias por este ratito de radio, que llegamos a las 2 de la tarde. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Pues el profesor Félix García Torres, que ha expuesto un poquito mejor todo lo que ha sido su tesis. Gracias, profesor de los Ríos, que nos quedamos sin tiempo. Apenas un minuto para llegar a las 2 de la tarde. Emilia Ábalos estuvo en el control de sonido. Recuerden, esta tarde a partir de las 7, Ser Deportivos Guadiato, con nuestro compañero Antonio Sierra, José Antonio Crespo y Antonio Dávila, la última hora del deporte en toda la comarca del Guadiato. Nosotros vamos a volver mañana a las 12:30 aquí en su programa Hoy por el Guadiato. Se quedan con los informativos de la cadena SER, hora 14. Hasta mañana. Adiós. En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar.